buenas tardes, buenas noches, buen fin de semana, buena Navidad, buenas Pascuas, buen Año Nuevo, dependiendo de la fecha en donde usted nos esté escuchando en este momento. Le damos la bienvenida a este espacio de especiales, ¿no? Porque comenzamos estos 3 días de especiales aquí en el universo de Madcast y tenemos, por supuesto, hoy el Día de Medicina y Veneno, también a nuestros queridísimos Álvaro y Cecilia para que hablemos de este especial de fin de año. Hoy la medicina y el veneno corren por cuenta de espejismos y también de punto de mira. Y bueno, sean ustedes todos bienvenidos. Y comienzo pues presentando a nuestra querida Cecilia. Y bienvenidos todas, bienvenidos todos y bienvenidas todas las demás personas también. No, hombre, sin el des. Las demás personas, esa es la política institucional aquí, digo yo, no sé. Bueno, ustedes como quieran, aquí todo el mundo es libre de poner la vocal que quiera. Bueno, en fin, le damos la bienvenida a Cecilia. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida a este especial, bienvenida a tu casa. ¿Cómo va todo por allá? Una locura Argentina con el Mundial, ¿no? Bueno. Totalmente. Ya hablaremos. Todos estamos festejando. Que las demás. Bueno. Ya hablaremos de eso. Bueno, bien. También, por supuesto, le damos la bienvenida a nuestro queridísimo y sabio integrante Álvaro, que todos los miércoles alista ese rifle de opinión y nos tiene en el punto de mira. Álvaro, bienvenido. ¿Cómo está? Álvaro es nuestra versión de Highlander. Es el inmortal. Tienen que leerse bitácora para entenderlo. Aquí está Álvaro, bienvenido. Bienvenido aquí con estos chiquilines que mira, hoy nos tocaron puros menores de edad. No, genial. No, es que les digo, un año más, ¿no? Yo ya no miro el futuro largo ya adelante, sino al día siguiente. Eso aprendí. Entonces, pues, tengo la oportunidad dentro de 8 días, o menos de 8 días, de celebrar un año más. Bueno, muy bien. Y también en representación de Medicina y Veneno, porque pues Mario de pronto no nos puede acompañar, está nuestro sabio joven. Miguel es como este sabio joven de las historias, ¿no? Que tiene esa sabiduría interna que prueba con las pruebas, ¿no? De la vida. Es un hombre inteligente, abocado a la vida. Con mucha sensibilidad. Yo creo que es un corazón de esos puros, así que le damos la bienvenida a él y a su corazón aquí a este especial de Atrapados en un Sueño. Hoy Atrapados en un Sueño, Medicina y Veneno, espejismos y por supuesto punto de mira. Ya corrijo lo de espejismos. Álvaro, Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo está ese Monterrey? ¿Calientito o frío? Pues ya se puso un poquito calientito, pero no nos confiamos, porque es Monterrey. Sí, de pronto cambia el clima, ¿no? Sí, cada 15 minutos. Cada 15 minutos. Bueno, ven como la personalidad de la gente. Hay gente que es así. Yo conozco gente que es así. Cambia cada 15 minutos. Los políticos sobre todo, ¿no? Creo que tienen menos tiempo, te diría, de estabilidad. O como diría un argentino por ahí, que mira vos. Salite, que mira vos. Bueno. Bien, atrapados en un sueño. Pues vamos a hablar hoy de este tema. ¿Será que vivimos los seres humanos atrapados en nuestras propias suposiciones, en nuestros propios cuentos, en nuestras propias imaginaciones? ¿Será que no tenemos claro de dónde venimos, para dónde vamos? Que la confianza en nuestros coterráneos ha sido reemplazada por complejos, por prioridades carnales, por materialismos. Bien, de todo eso vamos a hablar durante toda la semana aquí en Atrapados en un Sueño, a ver si llegamos a fin de año cuerdos, que no creo porque ya algunos estamos locos, pero con algo más de claridad quizás, ¿no? Lo digo por mí, Álvaro, lo digo por mí. Yo sé que tú estás bien cuerdo, Cecilia también, Miguel ni se diga, pero yo sigo siendo un cavernícola retógrado en esta cueva ácida. Entonces, pues yo sí estoy medio loco, así que vamos a ver cómo nos va. Así que, ¿por dónde comenzamos, Cecilia? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tema? ¿Por dónde empezamos?
Y vamos a empezar con una leyenda urbana. En todas las ciudades se dice que hay 7 puertas del infierno y es cuestión de irlas buscando. Caray. Y uno las podría encontrar, ¿no es cierto? Bueno, acá, particularmente en Mendoza, Argentina, tenemos nuestras 7 puertas y me voy a quedar con Argentina una debe ser la casa de Messi, ¿no? Sí, es casa de Messi, es la mansión de Messi. La mansión de Messi, bien. La mansión, sí. A donde se están juntando muchas firmas para que Francia no llore, o sea, es esta cuestión que quedó atrapada en el sueño, Fran. El tema es que con estas puertas voy a hacer alusión a una puerta en particular. Es una puerta que está ubicada en una iglesia. Las personas que me escuchen pueden estar de acuerdo o no con lo que voy a decir, es simplemente una suposición, pero vos fíjate cómo esta leyenda urbana genera toda una cuestión de misterio, diría que hasta miedo en las personas, y algunos hasta incluso desafíos de poder encontrar estas puertas y preguntarse por qué hay puertas que aparecen así en algunos lugares comerciales y tienen las fajas de clausurado, o puertas que están sucias, lugares que están como abandonados. Sin embargo, en esta iglesia hablan de que es como no sé si la primera, pero sí es como el origen, sí podría ser la primera, el origen del resto de las puertas. Porque en este lugar, en esta iglesia, había un portal con una conexión directa al infierno. Por ahí salían los demonios y alguna vez deciden tapar ese portal, entonces esos demonios por algún lado tienen que salir y salen por el resto de las puertas que están ubicadas en la ciudad. ¿Y se fueron a la selección argentina a jugar? Tal vez, igual son poquitos. 11, la verdad que 22. Bueno, pero pero son 7 los de acá de Mendoza, así que no faltan capaz que en la Argentina bueno, vos fíjate que todo esto genera una atmósfera determinada y una persona me dice, bueno, dice, las leyendas urbanas pueden ser leyendas, pero siempre parten de una base histórica, algo que se resignifica, y de repente, en su momento, esa puerta del infierno que estaba ubicada en una iglesia, capaz que puede estar simbolizando que en esa iglesia habían curas pederastas, por ejemplo. Entonces, una manifestación resimbolizada, y para que la cosa no fuera tan terrible y tan cuestionable, tal vez que los niños que sufrieron esas agresiones dijeron que ahí había una puerta al infierno. Fíjate que lo que estoy diciendo es así como... Pero comenzamos suavecito, ¿no, Ceci? Siempre. Y vos fíjate que, a ver, es posible, como que sí, como que no, obviamente. A ver, desde lo coherente, está muy mal pensar que todas las personas que portan vestidura religiosa son pederastas. Obviamente estaríamos cayendo en un sueño generado por lo mediático. O sea, si tiene vestidura religiosa, seguramente es un pervertido, y sabemos que no es así como con todas las personas. Entonces vos fíjate de dónde es posible, sí, y cómo se resignificó. O sea, cómo hay algo que parece que es un sueño, que parece que es algo místico, que parece que es algo terrorífico, alterno, algo paranormal, y sin embargo lo mejor tiene una raíz muy real, y por no enfrentar esa realidad, en su momento, aparte si esto puede ser real, que lo estoy planteando como una hipótesis nada más, y algo dicho realmente así como al vuelo, y puede ser como puede que no. Entonces decimos, ¿qué pasa si fue real? Si esta hipótesis se comprueba, por ejemplo. ¿Y qué pasaría ahí? O sea, nos enfrentaríamos con la realidad. Sin embargo, la realidad es tan áspera, dura, que resignificamos, ya es más lindo
meterle la cuestión de la leyenda urbana y generar toda una historia paranormal y decir, bueno, miro para el costado, pero de ahí salen demonios, o sea, mejor que ni me miren y que me encuentren buscando puertas porque no voy a hacer cosas que me metan al infierno. Entonces vos fíjate cómo miramos para el costado con una realidad y le ponemos otra cosa, se me viene ahora que estamos hablando de este tema tan áspero, se me viene acá un lugar en Mendoza que altamente comprobado y está en juicio, un instituto en Luján, donde funcionaban, bueno, a nivel mundial funcionan estos lugares, donde habían curas, y ahí se produjeron un montón de delitos con los menores. Eran chicos, si no me equivoco, con capacidades diferentes, tenían problemas sordomudos, creo que eran los chicos, y bueno, vieron un montón de abusos. Hay una monja incluso que está acusada en el tema, y bueno, sin embargo hoy ese lugar que hace pocos años estaba siendo investigado con todas las pruebas que se empezaron a recabar, hoy por ejemplo es una municipalidad, o sea, es un ente gubernamental. Fíjate cómo la realidad me es tan dura que tengo que poner algo para mirar para el costado. Yo tengo mis suposiciones, no las voy a decir porque son muy polémicas tal vez, y estaría hablando sin pruebas. Pero vos fíjate cómo automáticamente resignificamos, damos la espalda a algo que nos está cacheteando. Sí, estamos tocando por ahí un tema áspero, pero en muchos ámbitos nos pasa que algo nos genera miedo y es más fácil asociarlo a una entidad paranormal que hacernos cargo de lo que está sucediendo. Venimos por ahí, Nacho. Bien, y eso entonces nos traslada a que ese imaginario nos sesga. Exacto, miramos para otro lado, miramos para el costado y empezamos a manejarnos en función de suposiciones, en función de ilusiones. Entonces yo tengo ganas de que la realidad sea otra, entonces no la registro. Hablo de bueyes perdidos directamente, eso porque eso vaya a saber qué cosas, no es mentira, eso seguramente nunca puede ser algo así. Empiezas a negar la realidad en este tipo de situaciones, no solamente en en todos. O sea, vos fijate a nivel político que hace rato, previo al inicio del encuentro, estábamos debatiendo, y como también a nivel político yo prefiero posicionarme en el que me cae mejor, solamente la cara me cae mejor, porque ni siquiera tengo pruebas de que sea mejor candidato, mejor político en sí mismo. Sin embargo, me tomo posición de eso porque es una cuestión hasta incluso de conveniencia. Entonces nunca registro la realidad. Siempre la culpa la tiene otro, me lavo las manos, o sea, vos fíjate que hasta incluso hay un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos, que rescata relatos que inicialmente en estos cuentos, en estos relatos, los malos de la película eran los varones, eran magos y hechiceros. Sin embargo, a través de la historia se modifican esos malos de la película y empiezan a ser brujas y hechiceras. Entonces, ya malos no eran, sino empiezan a ser malas. Entonces vos fíjate cómo no nos hacemos cargo de la realidad, incorporando, yo diría que distractores. Entonces siempre es preferible hacer otra cosa, pensar otra cosa, es preferible que me inmiscuya en mis pensamientos y empiece a masticar sobre lo masticado dentro de mi cabeza, suponer que el otro quiere y nunca le pregunto. Yo hago en automático. Vos fíjate cuántas veces nos pasa decir, yo estoy haciendo esto porque seguramente que a tal persona le gusta esto, o no le gusta esto otro, así que no lo hago. Y nunca le pregunté a esa persona si le gustaba o no le gustaba, por dónde venía la cosa. Entonces vos fíjate que tenemos un montón de situaciones donde vivimos atrapados en un sueño, ya sea paranormal, ya sea de pensamiento, de resignificaciones, pero nunca, o la mayor parte del tiempo no registramos la realidad y actuamos en función de la realidad. Permanentemente proyectamos y actuamos en función del pensamiento ese que estamos proyectando. Bien, no sé qué opinan Álvaro
¿Y Miguel de eso, Álvaro? A ver, démosle paso a Miguel primero. Híjole. No, pues ya me traumó Ceci con todo lo que dijo. Es que yo, o sea, más que debates y eso, creo que para esto del año nuevo, el cierre del año nuevo, del año, pues me llevo yo la parte bonita de todo lo que viví, todo lo que aprendí. Obviamente, entre todo lo que decimos de política o de la economía o del país o de lo que sea, pues sí, digo, sí van a pasar cosas malas que no nos van a gustar, que van a afectarnos mucho, poco, dependiendo de lo que esté pasando. Pero por otro lado, pues te sirve como experiencia o conocimiento para que pues no se vuelva a repetir para el otro año, porque mucha gente lo que hace cuando ya se va a acabar el año es que dicen sus anécdotas, sus historias de lo feo, lo bonito, lo malo, lo que los traumó, lo que le hayan llevado de lo que les haya pasado, y lo ponen como algo bueno para el otro año, para algo que puedan reflexionar de eso, que no les vuelva a pasar y demás. Porque pues aquí en México sí pasa mucho eso, que en este año sí han habido muchos pues entre cosas de gobierno que no nos gustaron o del país, como que te rehusaron un trabajo, lo perdiste, ya sea porque no le echaste ganas o porque por el COVID o X cosas así. Y yo creo que ese tipo de cosas te las llevas muy a la mente por el hecho de querer cambiar tú mismo. Digo, mucha gente se agüita, se deprime y ya no sigue más. Y pues la solución para ellos es lamentablemente quitarse la vida, que ya me ha tocado ver mucho este año, o la otra es seguir adelante, volverte a levantar, y cargar con ese peso que tienes, pero con mucha ayuda, porque muchas veces pues te encuentras solo, no tienes con quién platicar, nadie te escuche, y otras veces tienes a gente que no te das cuenta tú que están a tu lado y que están para apoyarte en cualquier cosa que necesites. Yo creo que esa es la parte bonita que yo me llevo, porque sin duda alguna yo no estaría, o sea, como estás platicando, si me hubiera reunido con el libro, porque este año era como que el definitivo para mí de saber si seguía escribiendo o si no seguía escribiendo. Y pues yo creo que esa mentalidad que tuve de no rendirme a pesar de las pisotadas o de los sobornos que yo tuve hace años, esos me hicieron darme cuenta de lo que tengo a mi alrededor, o sea, no solamente conmigo mismo, sino con mi alrededor, con mi familia, con mis amigos, los viajes que puedo hacer, gracias a Dios, porque yo no había viajado en años, y yo tuve un viajecito a principios de año. Entonces ese tipo de cosas se agradecen, porque realmente mucha gente no tiene esa capacidad o los recursos como para hacer ese tipo de cosas que tú dices que a lo mejor o no valen o realmente cualquier cosa lo puede conseguir, y no es realmente así. Así que pues yo por esa parte obviamente doy gracias, pero también me llevo la parte bonita de las cosas malas, a pesar de que a lo mejor nos hayan pues tratado mal o no fue lo que esperamos. Realmente pues como que hay una chispa ahí que realmente nos motiva a seguir adelante. Así que yo me llevo esa parte para esta primera parte de la sesión. Yo me llevo esa pequeña chispa de seguir adelante, esa motivación, esas inspiraciones que me hicieron llegar hasta aquí a donde estoy. Y pues los comparto a ustedes, Ceci y Álvaro, para que sepan que
no es bueno decaer, aunque sepas que ya no hay esa lucecita. Cuando realmente una chispita te puede salvar. Eso no lo llevo muy nada más y se los quiero compartir a ustedes para que lo compartan ahí en Argentina y Colombia y pues sepan que Messi ganó el mundial. Ay, Miguel agarró el toro por los cuernos, le bajó un poquito de la cabeza, le pegó una acariciada por el lomo y le ha dado 3 vueltas al rodeo. Está bueno. Está bueno, no, pero de todas maneras tiene que ver con eso, ¿no? Porque cuántas veces, por ejemplo, mencionó un tema difícil, el tema de los suicidios. Y claro, si una persona decide atentar contra sí misma y quitarse la vida, indudablemente es porque está atrapada en un cuento, en un sueño, en una suposición, ¿no? Porque la verdad es que suicidarse es una decisión definitiva y los problemas en la vida todos son transitorios, porque así usted de pronto, amigo youtubiente, no lo ve ahorita, pero todos los problemas en la vida son transitorios. La situación, y de esto sabrá más Álvaro que yo, la situación más difícil que usted pueda vivir es transitorio, porque el tiempo pasa y en sí misma si ya uno tiene que abandonar este plano terrenal, pues eso también demuestra que nuestro paso por la vida es transitorio. Entonces hay que llevarlo como con calma. De todas maneras, Miguel, ole y ole. Estuvo bien. Vamos a aprovechar y saludamos a nuestros youtubientes, a Alejandro Garzón en Colombia, Antonio Salvallo, hola Antonio, buenas tardes, Manuel Romero desde Puerto Rico, Leonardo Sierra. Manuel nos dice, los políticos son los mejores cambiando la realidad, solo hacen un carnaval o fiesta y el pueblo se olvida de lo malo, brindan unas ayudas y las resaltan a tal manera que lo peor queda oculto. Sí, es cierto. También las redes sociales nos ayudan a vivir una realidad falsa, los juegos online ni se diga. Bueno, Manuel se fue a otra realidad para no hablar del tema. Nos dice ahí. Bueno, Álvaro, ahora sí ya no hay más quien hable. Ya habló Ceci, ya habló Miguel, hablé yo, ahora ya te toca. Bueno, pues yo estaba haciendo una introspectiva, me puede decir, de lo que estaban conversando. Y bien, me gustó el tema de las 7 puertas. Eso tiene mucho que ver con la formación de la personalidad de cada cual. Y eso va ligado a la educación y a los conceptos. Entonces estaba pensando que nosotros somos sujetos de fantasías, también somos de estereotipos, pero abundan las justificaciones. Entonces rara vez creamos una estrategia y la vida se compone de estrategias. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia de Adán y Eva en el Génesis, porque es que retrata lo que somos nosotros como humanidad, diferente de la creación, de la existencia del diablo, de todas estas cosas. ¿Por qué lo retrata? Se presenta una mujer con una capacidad de ingenuidad tremenda. Se presenta un hombre que juega el papel intermedio, o sea, no está ni aquí, ni está ni allá, ni prácticamente tiene una idea sobre sí mismo. Y está la serpiente, que representa la astucia. Eva no tiene una estrategia que la pueda, digamos, proteger de la astucia de la serpiente. En cambio, la serpiente sí tiene una estrategia. Entonces cambia una palabra del contexto de una frase y con eso
le cambia todo el sentido que tenía Eva respecto a lo que era el Edén, su vida, lo que Dios quería en la creación, todo esto. ¿Cuándo se la cambia? En la historia del Génesis dice que ellos podían comer de todos los frutos del paraíso, del jardín del Edén, y que tenían dominio sobre los animales, convivían con ellos, llevaban una vida muy agradable, no les hacía falta nada. Al hombre, que fue el primero en crear, se le creó la mujer para que haya una compañía para el hombre y se compagine. Pero les dicen, de este árbol no pueden comer su fruto. Entonces, miren ustedes lo curioso de las primeras palabras de la serpiente. Dios les ha dicho que no pueden comer de ninguno de los frutos del jardín. ¿Qué buscaba con eso? En primer lugar, no les señala un solo fruto. Les han dicho que no pueden comer de ese árbol. La respuesta quizás hubiera sido tajante. No. Pero cuando le dice de ninguno, lo que pretende en ese momento es entablar un diálogo. Porque quien recibe la pregunta dice, no, de ninguno, no, de uno. Entonces comienza a responder, a entablar ese diálogo. En el diálogo surge la estafa. ¿No? La estafa es llegar a convencerla de comer de ese fruto que estaba prohibido. ¿Por qué? Por la ingenuidad. ¿Qué quiere decir yo con esto? A veces somos demasiado buenos y demasiado confiados que fácilmente nos estafan. ¿Cómo nos estafan? Cambian palabras. Es lo que hemos venido hablando en estos tiempos sobre las posverdades, que son mentiras emotivas, ¿no? Mentiras disfrazadas de verdades. Y eso busca mover sentimientos y emociones. Y cercena el análisis. El razonamiento, que es parte importante del ser. Razonar, pensar. No hay nada que prohíba pensar. Piense mal, piense bien, pero por favor, pensemos. Cuando se va a establecer un análisis, nos tienen nosotros acostumbrados en la izquierda y en derecha, no en el sentido político, digámoslo en el sentido de que o pienso de esta manera o pienso de esta otra. O estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo con esto, pero entonces con eso generamos bandos, abismos o murallas. Pero ¿qué pasa? Cuando se quiere establecer un análisis, no se puede hacer desde dos extremos. Y ni siquiera desde un punto intermedio, como para decir, bueno, es que yo pienso un poquito aquí y otro poquito acá, entonces conciliemos. No. A mí me gusta, en lo personal, establecer los análisis parándome en más de 4 esquinas. O sea, 4 esquinas y sus puntos equidistantes. ¿Para qué? Para enfocar la lente desde diferentes planteamientos y buscar, armar como un rompecabezas. ¿A qué nos lleva eso? A descubrir cosas que están ocultas en medio de las realidades. Entonces, hay una realidad que es latente y tangente. ¿Cuál es esa realidad? Estamos vivos, tenemos sentidos activos, todos, y podemos discurrir, pensar.
lo material, lo que ven nuestros ojos y lo que podemos palpar es la realidad más inmediata. Lo otro hace parte de las ilusiones, de las fantasías, de las emociones, de lo que nos queremos figurar, de los idealismos. Yo pienso que no se puede ser escritor si no es un soñador, ¿no? Y es parte de la vida soñar, porque es muy rico hacerlo. O sea, tenemos ese derecho, ¿no? Es un derecho por el que no nos cobran, por eso y por el aire. El resto todo nos toca pagarlo. Pero es importante ir generando una cultura del razonamiento. Y esa cultura del razonamiento enfocarla desde diferentes frentes, como vuelvo y repito, para comenzar a descubrir otras realidades que están ocultas en las realidades. Porque Cecilia hablaba algo así parecido a un espejo, ¿no? El espejo de la realidad. Nosotros muchas veces nos vemos en un espejo y lo que proyecta el espejo no es la realidad de lo que somos, sino es el reflejo. Nosotros somos otra cosa completamente distinta. Yo le decía una vez a un grupo de muchachos, les decía que está bien uno reflejarse en un espejo, digamos como para autocriticarse, analizarse o parecerse bien, regular o mal, o reflejarse en otros. Pero uno tiene que girar todo eso hasta poderse ver a sí mismo, porque esa es la realidad, la que uno realmente tiene y la que representa. De manera que, no sé, ustedes sigan, porque ya me estoy extendiendo mucho. A ver, Ignacio. Tú dale, síguele. Bueno, no, lo que pasa es que, claro, comenzamos a caminar síguele nomás. Comenzamos a caminar un sendero para poder como discurrir en esta realidad de si estamos atrapados o no. Y cada cosa que cada uno ha dicho, yo creo que nos transmite verdaderamente esa realidad. Si estamos, o si hay una cantidad de cosas, de supuestos que nos encierran con una especie de burbuja que interactúa con otras burbujas, pero hasta qué punto esos elementos con los cuales interactuamos sí hacen parte de verdad de la realidad. Álvaro ha descrito una serie de situaciones que son creo que reflejan eso, ¿no? Desde el hecho de que finalmente pues es nuestra idea personal y nuestros sueños los que se pueden ver reflejados en lo que proyectamos de la vida, pero como también eso está sometido a las reglas o a lo que supuestamente son las reglas de lo que hacemos, ¿no? Entonces es interesante porque de todas maneras esa libertad o el no ser parte de ese sueño, no estar metido dentro de ese sistema, por así decirlo, pues es imposible porque necesitamos del sistema precisamente para poder soñar y para poder vivir. Entonces, ¿en qué punto se traza la línea, no? Yo creo que eso sería lo siguiente a ver, Cecilia. Y mira, yo creo que, como decía Miguel, el tema de la reflexión no es menor, porque me parece que a partir de la reflexión podemos empezar a cambiar el punto de observación del que habla Álvaro, o sea, mirar algo desde muchas perspectivas, porque esto nos va a permitir, primero, que no vamos a hacer una conclusión única de lo que veamos. Yo pienso, por ejemplo, en las personas daltónicas. Uno dice, tenemos todos los sentidos, los que tenemos todos los sentidos, ¿no es cierto? Sin embargo, el que es daltónico percibe los colores de una forma distinta. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto? ¿Qué realidad es la realidad? O sea, ¿cuál es la realidad real? ¿La que yo veo o la que ve el daltónico? Y la verdad que ninguna, porque encima, pues fíjate que a lo que percibimos le asociamos significados. Entonces tal vez estamos viendo una situación determinada, sin ir muy lejos, digo un poco personal en mi visión, hace unos días, hace ya como 15 días, veo una persona lastimada, una mujer lastimada.
lo primero que pensé fue en violencia de género. O sea, a mí se me vino la persona que estaba al lado de ella masculina, podría haber sido femenina esa persona, no importa, a mí se me vino un masculino a la cabeza y dije, este varón merece la muerte. Pero porque yo asumí que esa herida que tenía esta mujer era producto de violencia de género, ¿sí? Sin embargo, hablando con otras personas, cada uno pensó cosas totalmente distintas, que se había caído, no sé qué había pasado y se había raspado con una pared, o sea, cada uno pensó cosas totalmente distintas. ¿Cuál fue la realidad? Sí, que había tenido un accidente en bici y no había pasado nada, venía disfrutando de su bici, disfrutando de la música y bueno, en estas tachas que colocan en el piso, se canceló la rueda y o sea, que ninguna había estado en lo acertado, ninguna de las personas que estábamos charlando estaban en lo acertado. Entonces, ¿cuál es la realidad? Y la realidad, vos fíjate que la vemos siempre a través de un lente. Por eso me parece muy interesante esto que está diciendo Miguel, ¿no es cierto? Desde la reflexión y esto que dice Álvaro, desde cambiarnos el punto de observación. Porque uno no puede decir que lo que está en el espejo, como dice Álvaro, lo que está en el espejo soy yo. No, lo que está en el espejo primero que es una imagen de cómo me estoy reflejando en ese momento, porque si encima cambia la luz, no voy a ser, o sea, va a estar más alejada tal vez de la realidad, o no sé, porque también depende de la luz ambiente, depende de la dirección en la que esté colocado el espejo. Entonces vos fíjate que me parece que no hay que abrirse de estas dos cuestiones, ¿sí? La reflexión y el punto de mira, justamente. O sea, ¿desde dónde vamos a ver esa realidad? ¿Qué nos va a motivar? Sobre todo, retomando que estamos a fin de año y siempre uno hace balance. Bueno, en esos balances que hace, ¿en qué posición toma? Y esta posición hay que ser muy consciente que esta no es una posición absoluta, no, es una posición totalmente relativa, que es la que elijo tomar cuando hago el balance de esto. Y vos fíjate que a veces nos pasa, acá que hablan de los políticos, a veces nos pasa que según las pujas tienden a cambiarnos de posición. Entonces vienen, nos toman y nos colocan acá. Viene el otro, nos toma y nos coloca acá para que veamos este costado. Sin embargo, esta es la capacidad que tengamos cada uno de irnos moviendo. Y si no tenemos mucho esa capacidad, está bueno empezar a ejercitarla, porque no es que no podamos ejercitar el cambio de postura, o cuando nos enojamos por algo. O sea, ¿por qué nos estamos enojando? ¿Nos enojamos por lo que sucede realmente, o nos enojamos por lo que nuestro pensamiento nos dice que por lo cual nos tenemos que enojar? O sea, si se rompe algo, me enojo porque se rompió un vaso que en definitiva es despreciable porque no era ningún vaso de ninguna dinastía, era un vaso común que compré en cualquier lado, y me enojo por el vaso, o me enojo porque automáticamente está el pensamiento, uy, qué inútil, ¿y ahora qué voy a hacer sin un vaso? O sea, el pensamiento me hace enojar más que la realidad en sí. Entonces está bueno no perderse esto. Cuando hablamos de la depresión, suicidio, o fíjate que es el cero registro de la realidad. Álvaro, porque ha pasado también enfermedad, yo también tengo mi mochila por ahí, que las enfermedades parecen mentira, pero las enfermedades nos cachetean de una forma impresionante. De repente nos dicen, la verdad que ni el vaso, ni las puertas del infierno, ni lo que vos suponés de aquello es. La realidad es otra cosa, el cuerpo está acá y está gritando por todos lados, así que hacete cargo de lo real que es el cuerpo que está acá. Y vos fíjate que parece mentira, pero las enfermedades son grandes llamadas a la realidad antes que a la imaginación. Y sí, obviamente los que escribimos apelamos a la imaginación, pero vos fíjate que a la imaginación con los lentes que ya tenemos. O sea, no le cambiamos los lentes. A veces jugamos en lo que escribimos, jugamos con otros lentes, o nos permitimos mostrar lentes que habitualmente no mostramos, porque justamente a veces se cercenan posturas, entonces uno elige. Pero me parece re interesante esto de posicionarnos justamente en un punto de vista reflexivo y totalmente móvil.
como dicen por ahí, lo único fijo es el cambio. Bueno, hay que moverse y tal vez algo no sea tan malo como parece o no sea tan bueno como parece. Bueno, en política obviamente, generalmente no es tan bueno como parece, ¿no? Que no es tan malo. Generalmente es más malo de lo que parece. Sí, yo creo, pero de todas maneras yo creo que hay que tener también posiciones fijas y radicales, ¿no? En la vida también. Me imagino que si todo es tan, es decir, si hay toda la razón en lo que Cecilia está diciendo, porque ese es el tránsito en el cual uno puede buscar la evolución y el crecimiento, solamente en la medida en que hay una apertura a entender, hay una apertura a cuestionar, pues uno puede encontrar ese camino a la verdad, porque las cosas absolutas conducen a la ignorancia, ¿no? Pensar que algo es absoluto y es una verdad irremediable es conducir a la ignorancia. Sin embargo, tiene que haber posturas también un poco rígidas y eso tendrá que ver con los valores, ¿no? Y con los principios éticos que nos planteamos y con el sentido que le damos a nuestra vida. Porque si no, entonces nos convertimos como en unos barquitos que van al son del viento y del agua, y eso es lo que pasa con la mayoría de personas, que de pronto les es más fácil seguir una idea que plantearse una posición propia, ¿no? Entonces es más fácil seguir lo que otra persona piensa que tener mi propio criterio. Y eso pues sí que enfrenta a la realidad, porque la realidad, a ver, esto es lo que pienso yo desde mi toxicidad cavernícola y arcaica. Puro veneno. Mi veneno, sí. Ahí viene el veneno. Si uno, cualquiera de nosotros, ¿sí?, que se ha puesto en el Gobi, en el desierto del Gobi, con un cuchillo, a ver qué hacemos, ya fuimos, ¿no? Ya palmamos. A la semana estamos jodidos, porque no tenemos ni idea de cómo hacernos a la vida, ¿no? A menos que dependamos de las cosas que dependemos socialmente, ¿no? De la tecnología, de poder ir al supermercado, si usted digamos que se encuentra ya en el desierto del Gobi una rata del desierto y tiene hambre y tiene que comerse la rata y beberse la sangre de la rata, porque es lo único que le va a quitar la sed y va a comerse esa proteína. Desde el hecho de tener que cazar y matar la rata, eso ya supone romper un paradigma de la modernidad. Entonces, ¿cuál de nosotros es capaz de agarrar el cuchillo y metérselo a la rata, cortarla, matarla primero, ¿sí?, quitarle la vida, y luego después de eso hacer el proceso de despellejarla, después quitarle las tripas, desmembrarla y seguramente tener que comérsela cruda, porque no va a haber con qué cocinar? ¿Ya? Entonces, entonces eso es una realidad, por ejemplo, ¿correcto? Y nosotros acá vamos al supermercado y pedimos media libra de carne picada, o una libra de solomillo, o el lomo de cordero la pierna de cordero para el asado de Navidad o de Año Nuevo. Ándale, algo más saludable. Y no tenemos nada que ver. Nos han ido quitando. O sea, es que los seres humanos tenemos dos naturalezas, digo yo. Una es la naturaleza humana, la animal, la que responde a instintos. Y la otra es etérea, que es la espiritual, que es en la que se contiene el pensamiento, los idealismos, las fantasías, lo que estábamos hablando ahora. Pero yo pienso que es una parte muy importante. Yo me acuerdo en mi época, porque yo soy de los finales de los 60 y la década de los 70, del hipismo y esto. Esas son mis raíces de juventud. Yo creo que uno tiene que ir aterrizando. En esa época se hablaba de conócete a ti mismo, ¿no? Y se filosofaba mucho con Hermann Hesse y con algunos otros autores. Pero la realidad desnuda está en dos parámetros.
nacemos y morimos. Es un camino. Yo lo he definido siempre como una línea recta, pero que nosotros tomamos diferentes vertientes antes de llegar al final. A mí me gustó mucho como lo definió el Papa Francisco en un libro que él escribió que se llama Soñemos Juntos, que define la vida como un laberinto. Un laberinto tiene una entrada, digamos el momento de nacer, y el laberinto tiene una salida, que es el momento en que morimos. Lo que hacemos en el camino de ese laberinto y cuánto nos demoremos dentro del proceso de la vida natural, del envejecimiento y la muerte por razones ya de desgaste físicas, llegamos a la muerte con un tiempo determinado, pero el tiempo está determinado. O sea, yo no creo en la predestinación, ¿no? Tú naces hoy y te mueres mañana, no. Sino en un proceso. Pero entonces él decía que hay otra forma de salir del laberinto que es hacia arriba, ¿no? Estamos hablando de unas paredes muy altas que uno no puede escalar. Tiene que seguir el laberinto con todas sus curvas y cosas que tenga que pasar. Pero la otra es hacia arriba y es el momento temprano de la muerte durante la vida. ¿Por qué motivos? Muchos, ¿no? Puede ser una enfermedad, un accidente, un asesinato, lo que sea. Entonces esa vida ahí es truncada. No alcanzó a completar el hombre histórico su paso por la vida. Una vez en una reunión con una cantidad muy grande de muchachos que pertenecen a una comunidad religiosa, pues son muy entusiasmados y al fin y al cabo chicos que entonces son muy enérgicos, ¿no? Entonces arranco yo diciéndoles: muchachos, les traigo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? La buena. Les dije, bueno, la buena es que todos vamos a ir al cielo. ¿Ustedes quieren ir al cielo? Eso se armó una algarabía. Se pararon en los asientos, levantaban las dos manos, gritaban. Todos querían ir al cielo. Le dije, pero les tengo una mala noticia. Que para ir al cielo primero hay que morirse. Ahora, ¿cuántos quieren ir al cielo? O sea, es una forma de aterrizar la realidad. ¿Por qué? Porque es necesario ser sujetos de eso, ¿no? Lo que hablábamos ahora del espejo, del reflejo, de lo que decía del que se suicida, por ejemplo. El suicida quiere salirse abruptamente de ese laberinto hacia arriba y cortar con todo lo que le está afectando en ese momento. O sea, ¿quién puede ponerse en los zapatos de un suicida un momento? ¿No? Por eso yo soy muy enemigo de calificar estas realidades de forma dura. No, cobarde, o no fue capaz, ¿no? Un momento de esos no lo puede vivir sino el que lo está viviendo. Entonces, para no alargarme más, entonces es tener valores, ética y respeto, es lo que pienso, ¿no? Valores son nuestros valores, ahora que Ignacio hablaba de posiciones radicales. Sí, yo a veces he tenido posiciones radicales, pero se me han desbaratado con otras realidades. La ética es importante por lo que es uno adentro, esa espiritualidad. No tiene nada que ver con que crea o no crea en Dios o religiones o cosas así. La espiritualidad de la ética, que es lo que en realidad somos nosotros, que puede controlar el animal. Y el respeto sí que es fundamental. El respeto por todo y por todos, que no nos hace tibios, ¿no? O lo que llaman mucho, que la gente a veces lo señala a uno así, ¿no? Ah, pero es que usted es como que ni aquí ni allá, al fin que defínase. No.
Yo pienso que hay que respetarlo todo. Vaya, defina si usted no me joda, ¿no? O sea, Sí, yo pienso que hay que respetarlo todo, porque el respeto es la base de la convivencia. Que yo no esté de acuerdo, que mi posición sea otra, que mi pensamiento sea otro, que lo pueda expresar de otra forma, que yo viva de otra manera, es una cosa muy diferente a irrumpir en las realidades y en otro ser, que es un universo y un mundo completamente diferente, a no ser que la persona le abra una puerta a uno y le diga, pase. Ahí es donde yo pienso que las cosas. Sigan, chicos. bueno, ahí yo creo que Álvaro plantea una cosa interesantísima que me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Porque desde lo radical, desde esa radicalización de los principios, ¿verdad? Y que hay unas realidades que truncan esa radicación, ese radical en esos principios. Yo creo que por ahí viene galopando el concepto de ley, en medio de eso, ¿no? La ley de los hombres no es justa. Entonces, ¿hasta qué punto uno ir en contra de la ley, por ejemplo, lo hace bueno o malo? Ahí se le fue la cámara a Miguel y ahí ya está. Entonces, ¿hasta qué punto eso nos hace buenos o malos? Porque si la ley es injusta y yo soy considerado un criminal por ir en contra de la ley, ¿verdad? Pero si no es justa esa ley, entonces soy un criminal, soy un forajido. Y es que de hecho eso plantea una tesis muy interesante en la vida, porque a todos o a la mayoría nos llama mucho la atención. No digo que todos tengan, en algunos es más fuerte ese espíritu de forajido que en otros, ¿no? Eso lo admito también. Pero llama la atención en general esa figura del forajido, ¿no? Ese rebelde en contra de la institución, en contra de la ley, en contra de ese sueño, en contra de ese orden, ¿verdad? En contra de esa ley instituida por hombres, en contra de esa radicalización, ¿no es cierto? Y que busca la justicia, ¿no? Pues la prueba de eso es el oeste norteamericano, Pancho Villa, bueno, hay un montón de ejemplos, ¿no? Que también conducen a otro montón de realidades peligrosísimas, porque por ejemplo, la base de la guerrilla en Colombia y de más de 50 años de violencia fue esa también, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto ese comienzo de esa guerrilla en Colombia, por ejemplo, sí iba en contra de esa injusticia? ¿Y cuándo se torció? ¿O nunca fue en contra de esa injusticia? Y eso es muy interesante, porque hasta hoy en día se plantean esos escenarios. Hay leyes que son injustas. ¿Y qué hace uno? Si mis principios son de justicia, pero van en contra de la ley, ¿me vuelvo un forajido o agacho la cabeza? ¿Puedo decir algo cortico? Claro, sí. Lo que pasa es que nosotros no sabemos qué es justicia. El hombre es justiciero y como justiciero es vengativo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros la ley es importante para vivir en sociedad. De lo contrario, esto sería un desorden completamente terrible. Pero nosotros hacemos la ley injusta porque somos justicieros, porque nosotros no buscamos con la justicia hacer el bien, sino buscamos con la justicia cobrar venganza. Y nunca estamos satisfechos, ¿no? A este le metieron 10 años de cárcel, han debido meterle 20 porque 10 no son suficientes para satisfacer mi deseo de venganza, de ser justiciero. Pero si nosotros vamos a la fuente del corazón de la justicia significa, como lo muestran en una balanza, es lo correcto, la medida perfecta, hacer el bien. De manera que la justicia humana debería buscar revertir el mal en bien, en la resocialización de los conflictos,
Por eso se generó la guerra en Colombia. La guerra en Colombia no se generó porque alguien pensaba que la ley era injusta. Los campesinos estaban defendiendo de la hegemonía de los terratenientes que les estaban quitando a sangre y fuego sus tierras. Ahí inició. Y cuando se quisieron organizar y decir, bueno, hagamos algo, el gobierno de Guillermo León Valencia, que es la famosa Marquetalia, porque era dueño de muchas tierras en ese lugar, se lo impidió y en vez de ir a dialogar con los campesinos le mandó el ejército y hubo una matanza a la tenaz y ahí nacieron las FARC, por ejemplo. Pero hay que ir a la historia. Continúen. Bien. Entonces por ahí la cosa viene ya un poco, viene como aclarándose, porque de hecho, tenemos la tendencia a ser justicieros, pero de todas maneras hay leyes que uno ve que son injustas, ¿no? Si van a desalojar, por ejemplo, a una mamá que tiene 5 niños, que no ha podido conseguir trabajo, que el esposo se murió y está en una situación precaria, son casos particulares, pues, y la ley no cobija a esa señora y la van a sacar a la calle y los niños se los van a quitar y los van a dar en adopción, eso es injusto, ¿no? Lo que pasa es que la justicia, cuando hablamos de justicia, siempre necesitamos parámetros para definir qué es justo y qué es injusto. Y también definir bueno y malo también responde a parámetros. Entonces, yo creo que si metemos a la justicia en el medio, ya está, nos metemos en un gran tema, porque vos ves, claro, es más, te podría llegar a decir que a esa mujer sí es posible que la desalojen, pero si hay un político, por ejemplo, usurpando una propiedad, sucede que a veces desvían ríos o compran ríos, o sea, personas porque tienen dinero, pues sí, eso es ilegal, pero sin embargo eso nadie lo va a desalojar al político si construye una mansión al lado de un río y es propiedad estatal, o sea, nadie lo desaloja, o sea, que vos fijate que lo que la ley castiga no es el delito, la ley castiga al que no le gusta, al que no le cae bien, o sea, de hecho las cárceles están llenas de gente pobre, no de gente que tiene dinero. Entonces, cuando hablamos de justicia, me parece que estamos metiéndonos en camisa de 11 varas, si es que no más varas, porque yo creo que ahí ya viste como que sí, es real, porque aparte si esa mujer está sin trabajo y tiene 5 hijos es porque directamente el aparato estatal fracasó. Primero que nunca estuvo presente porque está sin trabajo, o sea, nunca estuvo presente. ¿Por qué tiene 5 hijos? ¿Decidió tener 5 hijos o los tuvo por su realidad socioeconómica, falta de contención familiar, una ausencia total del Estado cuando ella se iba a hacer los controles? A lo mejor nadie estaba para asesorarle y decirle, ¿querés tener más hijos o no? No, yo quiero no tener más hijos, entonces bueno, están estas opciones anticonceptivas o lo que sea. Entonces, este ejemplo en particular encima sí es injusto, pero voy a decir, si lo ejecutan, encima lo van a ejecutar porque es una persona pobre dentro de los parámetros de pobreza, ¿no es cierto? Entonces vos fíjate que o sea, no podemos definir algo sin definir con qué ojos vamos a verlo, o sea, con qué vara vamos a medir. No podemos definir una unidad de medida si no definimos justamente la previa, la medida, qué queremos medir y cómo lo vamos a medir. O sea, si no, es imposible medir algo, porque hasta incluso en el ejercicio habitual del cumplimiento de leyes vemos que las cosas son así como móviles, como acá sí ejecuto la ley y acá no. O sea, es muy delicado el tema. No delicado, no, es totalmente potable para debatir y todo, y para cuestionar, para reflexionar, para posicionarnos y ver que justamente en esta realidad alterna justamente las cosas no suceden para todos de la misma manera. Entonces, si vos me dijeras que vas a defender a esa mujer y te vas a poner enfrente para que no la desalojen, y te puedo asegurar que vamos a hacer un montón los que vamos a tratar de impedir ese desalojo. Y vamos a ser justicieros, como dicen otros, y sí,
porque ves esta relatividad en la aplicación de una ley. O sea, pues, el delito es uno, o sea, está tipificado, está definido y todo. ¿Por qué algunos van presos y otros no ante los mismos delitos? ¿Qué atenúa eso? Y atenúa el bagaje atrás que hay, este lente con que se vean esas personas. O sea, si es político, que los fueros, que esto, que lo otro. Si no, y a ver con qué cara, o sea, eso es espantoso. O sea, es espantoso, pero sucede. Yo irónicamente digo acá, por ejemplo, en Mendoza, irónicamente digo que las cárceles están llenas de portadores de cara. No están llenas de grandes. Es más, a veces los delitos que tienen algunas personas que están presas no son delitos graves. Siempre lo digo, a veces, pobre los políticos, se van a sentir tan mal el día de hoy, pero bueno. A veces digo que los políticos, por ejemplo, matan de hambre a un montón de gente y nadie les inicia un juicio, por ejemplo, por homicidio. Simple, yo diría, porque hasta incluso es consciente de lo que está haciendo. Bueno, no es ningún ignorante de las medidas que va a tomar, ni a un ministro de Economía, ni a un político, ni nadie. Y el resto cómplices, porque tenemos un montón que dicen ser oposición y que permiten un montón de leyes que van a dejar muertos de hambre a muchas personas, sin trabajo, sin herramientas para moverse en esta sociedad. Pero a esas personas nadie les aplica el peso de la ley. La ley para esas personas, de hecho ellos escriben las leyes. Mal redactadas también, porque cuando me evito una coma o un punto, doy lugar a la ambigüedad de interpretación, y ahí vienen los jueces donde se meten así derechito y dicen sí, no, entonces tenemos fallos totalmente locos, pero están amparados ante la falta de esa coma en la redacción. O sea, vos fíjate cómo es como Sí. raro el ejercicio de la ley. Y la justicia, o sea, que aquí le llamamos algo que es justo. ¿Qué es justo? O sea, ¿qué definimos por justo? ¿Qué definimos por bien y qué definimos por mal? Porque a lo mejor yo estoy criticando que un político se construya la mansión al lado de un río y el río lo compra y no me dejan pasear por ahí caminando porque estoy metiéndome en propiedad privada. Si yo me meto ahí en el río, él va a considerar que lo que estoy haciendo está mal. Sin embargo, yo defiendo mi postura y digo, no, esto está bien, porque esto es un recurso natural, o sea, acá la tierra me puso este río acá y yo lo puedo disfrutar, esto no es propiedad de nadie, es del planeta, y el planeta no me está cobrando por circular por este lugar. Sin embargo, él va a decir que está mal porque es su propiedad. Entonces vos fíjate que hasta el bien y el mal, cómo toman sus matices, según la postura que uno toma, Pero según el ángulo donde se lo mire. Pero eso hace parte también de lo que estábamos definiendo nosotros como ese no sé, como ese, ¿cómo lo estamos definiendo? Como ese imaginario, como ese cuento, como ese sueño, porque es la visión subjetiva de todo el tema, ¿no? Exacto. Entonces, sí, vos fíjate que es imposible abrirse de lo imaginado, es imposible abrirse de lo imaginario, de lo percibido, porque es parte de nuestra vida, o sea, todo lo interpretamos. No es que uno dice, agua, y uno automáticamente cuando le dicen la palabra agua, uno lo asocia. Si tiene sed, qué placer agua, quiero tomar agua. Si tiene calor, qué lindo, piensa en una pileta, piensa en una ducha, lo que sea, pero es agua, es algo placentero. O puede asociarlo agua con una quemadura, entonces dice, no, por favor, quiero estar bien lejos del agua. Entonces, fíjate que es imposible abrirse totalmente de esa ensoñación, de esa asociación mental que hacemos con lo que nos rodea. Entonces, ahí está la crítica y el cuestionamiento. O sea, ¿qué asociaciones hacemos? Nos dejamos llevar por las asociaciones, porque a lo mejor si yo asocio agua con quemadura y no estoy registrando la realidad.
O si asocio agua con que con la sed y no tengo sed, no estoy relacionando, o sea, no estoy registrando la realidad que en este momento agua tal vez me es indiferente el concepto. Entonces vos fíjate que es muy difícil abrirse totalmente de ese sueño y discernir la realidad como tal, porque es increíble, es más, la neurociencia trata de definir números, pero dicen que a lo mejor estamos, no sé, por día o por hora, no recuerdo bien el término, pero más de 90.000 pensamientos, o sea que imagínate, ¿quién determina lo que sentimos, lo que percibimos, lo que vivimos? En primera instancia, los pensamientos, básicamente. Entonces registramos todos nuestros pensamientos, que son un bagaje enorme, y la realidad la tenemos así como en un paralelismo que no tiene su conexión. Bueno, pues no sé, Miguel, ¿qué dice? ¿Algo que Me cayó acotar? profundamente y que está muy, muy bonito y gracias así. Uy, mañana seguimos y pasado también, ¿eh? Sí, bueno, ya estamos llegando. Algo para terminar esta primera parte, Álvaro, algo que quieras decir. Vamos a ir como a un prefinal. Un prefinal. Sí, yo creo que más o menos podemos ir caminando ya un poquito más enfocados en cómo es que terminamos atrapados en un sueño. Porque es que el título no habla de los soñadores, sino de los que están atrapados posiblemente en situaciones que no son tan reales o fuera de contexto. Del contexto, como decía Cecilia ahora con la analogía del agua. Entonces, yo a veces pienso que la realidad es, por ejemplo, estaba pensando cuando tú hablabas de la rata que había que situarse en la posición de cogerla, atraparla, desbaratarla, quitarle la piel y terminar por comérsela. Yo creo que si yo me encuentro en esa posición, lo más probable es que termine observando a ver qué es lo que come la rata y aprender a comer lo que ella come antes de matarla, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Claro, sí, esa es una postura, sí, claro. No creo que sea capaz de despellejarla. Entonces, bueno, sí, es que esa parte animal me la cercenaron con los supermercados y con todas esas cosas, ¿no? Pero somos hijos del asfalto. Johnny. Está bueno eso para cerrar. Ceci, ¿tú despellejarías la rata o no despellejarías la rata? No, jamás. ¿Jamás? Jamás. Termina siendo mi mascota. Sí. Termina Igual a siendo mí. mi mascota y sí, también. Yo creo que observaría buscaría, porque algún tipo de vegetal por ahí debe haber. Así que buscaría algún tipo de vegetal, alguna raíz, algo de eso seguramente. Pero lo que coma la rata no va a ser suficiente para mantenerse la rata y tú. No sé, pero no importa. No Lo importa, compartimos. moriremos, claro, exacto, moriremos en paz. Sí. ¿Y Miguel? Yo también me la quedaría. Le daría un quesito. Pero si no hay que comer, no hay que comer, hermano. ¿Por qué no? Pues hay que ser buenos con los animalitos. Bueno, está bien. Yo, desafortunadamente, sí. Pobre rata, pues lo lamento. Va a cumplir su función en la cadena de alimenticia. Porque... Pobre ratita, eres puro veneno tú, chingada. No, pero que es la realidad. Uno con el dolor en la panza del hambre, la honraría a la pobre rata, le daría gracias por su vida y para adentro, porque... Pero sí, Ignacio, sí depende. sabes que la cuestión del hambre es muy de aquí. Mental. Hay un punto en el que ya no, Ya, Ignacio. señor. Yo cuando hice alta montaña, tantos años de alta montaña, cuando tú estás por allá arriba y leas el vuelo de las águilas, necesariamente tienes que aprender a controlar eso. Tú te puedes imaginar pasar un día con una taza como una especie de
de engrudo, ¿no? ¿Cómo se dice? Una colada, ¿no? Germen de trigo, granola, proteína instantánea, leche y un poquito de agua. Tienes eso de desayuno, no hay pan, no hay café, no hay huevos, no hay nada, solamente eso. Y una sola porción, no pueden haber dos. Pasas el día entero caminando sin descanso, subiendo y bajando cimas, y durante el día tienes que racionar el agua. Si sientes sed, no puedes tomar agua solamente en el momento en que le toca tu ración, porque estás cargando el agua porque no consigues agua y ni vas a conseguir durante casi 5 días. Y solamente tienes en la espalda 1 galón. Entonces no te tomas 2 tragos de agua porque sabes que se lo estás quitando a otro. El almuerzo es un poco de maní con panela. Y por la noche sí era el recreo, que eran un poquitico de lentejas con unos pedacitos de carne seca, y así todos los días, durante 9 días. Si tú no eres capaz de manejar esa ¿cómo se puede llamar eso? Esa psiquis, en que tienes que controlar la angustia, la ansiedad de la sed, del hambre, del cansancio y el supremo egoísmo de no voltearte y tomarte el otro sorbo de agua sabiendo que no lo debes hacer. Ahí se aprenden muchas cosas. Está bien, no, está muy buena la analogía, está muy buena, ¿no? Yo creo que mañana podríamos saber qué pasa con el destino de la rata y con esto de Atrapados en un Sueño. Cecilia, ¿algo para finalizar? No, solamente lo que rescato de este encuentro, tratando de ser simplista en algo que no lo es reflexión y múltiples puntos de mira. Muy bien. Miguel. Cambiarme de edificio, irme cambiando, a ver si todo lo que veo está. Cierto. Miguel. Pues yo me llevo que hay que ser buenos con los animalitos, aunque sean ratitas, y que Messi es campeón. Yes. Bien. Muy bueno. Muy bien. Bueno, pues les agradecemos mucho, amigos youtubers. Mañana nos encontramos en la segunda parte de este especial, donde vamos a ahondar más en este no sé, enredo, en laberinto en el que hemos resuelto meternos antes del final de año, a ver si llegamos a final de año. resolviendo este tema. Les agradecemos muchísimo. Los dejamos en compañía de todo el universo de Madcast y nos vemos mañana a la misma hora aquí en este mismo canal, como decían antes en la televisión. Bueno, que estén muy bien. Bye bye. Bye bye. Y se marchó. ¿Qué pasó? Nacho ya se me fue. Fue que estaba terminando la emisión, hay que